Centro Digital presenta Historias del Centenario. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado Jorge Delgado Guzmán, el último sobreviviente de los triunfos sobre Millonarios. Una producción de Centro Digital. Bienvenidos a Momentos del Centenario de Barcelona, historias del centenario, como se ha denominado a este espacio que tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Radio Centro y que también obviamente difundimos a través de las distintas redes sociales. Hoy vamos a tener a un invitado de lujo realmente, al profesor Jorge Delgado Guzmán. Él es el deporte en el Ecuador. Ha sido futbolista, ha sido preparador físico y entrenador, ha sido padre de un gran atleta olímpico, que de paso es el presidente actual del Comité Olímpico Ecuatoriano, ha sido un deportista en toda la extensión de la palabra, ha sido presentador de programas deportivos. ¿Qué no ha sido Jorge Delgado en sus 94 años de vida? Y a Dios gracias, todavía está lúcido, con problema auditivo, por eso voy a tener que levantar la voz cuando le haga preguntas para que me pueda escuchar bien, pero intacto mentalmente, y hay que aprovechar esta experiencia de Jorge Delgado para que nos cuente de todo un poco. Vamos a comenzar con lo del centenario de Barcelona, que ha sido el objetivo de este programa, pero su personalidad es tan amplia que luego dejaremos ya de hablar de Barcelona y hablaremos del deporte ecuatoriano y sobre todo de Jorge Delgado Guzmán y todas sus anécdotas. Así que sean ustedes bienvenidos. Un saludo cordial. Gracias por venir, profesor. Un honor para mí, Pocho, sobre todo cuando estamos tan relacionados con la comunicación, ¿no? Todavía a mi edad, todavía hago algunos asuntos por radio que me llaman, me van a ver. Y toda mi familia siempre fue de radio. Radio Cenit, los Delgado Cepeda, mi papá Don Geo, gran amigo tuyo. Claro. Y bueno, estuvimos siempre muy ligados a la comunicación y al fútbol, por supuesto. Yo soy federado por Barcelona desde 1946, ¿te imaginas? Tenía 15 años cuando Danton Barrio le vendió todo el Panamá al Barcelona. Barcelona quería tener un equipo de fútbol, pero no tenía espacio en la federación. Entonces Danton Barrio, que era un comerciante del fútbol, le vendió todo el equipo de Panamá a Barcelona en ese año 1946. Y desde ahí nace esa idolatría, porque todos eran muchachos de barrio, no eran tipos de dinero, nadie, ¿no? Entonces la gente los apoyaba mucho. No había estadio, todavía estadio, sino el año 46, cuando hay el sudamericano. Entonces se jugaba en Puerto Duarte, se jugaba en el estadio Guayaquil. Y allá íbamos desde la calle Colón a la calle Capitán Nájera, era sarteneja todo, no había espacio, no había casa. Y entonces había mucho esfuerzo para él. Pero el fútbol siempre fue una pasión de todo guayaquileño. Y entonces eso hizo que se extendieran tantas, ¿no? Jorge, tú fuiste arquero en el fútbol y fuiste arquero en la época amateur de Barcelona. Eres el último de los mohicanos de ese equipo amateur de los años 40, que después se convirtió al profesionalismo en los 50 y fuiste también fundador del profesionalismo en el Ecuador. Pero yo quiero ir al amateurismo, al año 1949, cuando Barcelona le ganó a Millonarios. 48 creo. 49 fue 49 el primer partido, sí. ¿Cuál es tu recuerdo de ese primer partido cuando Barcelona enfrentó a Alfredo Di Stéfano, a Pedernera y a toda esa gran maquinaria de Millonarios? ¿Cómo se desarrolló ese partido? Ya, yo en esa época era suplente de Enrique Romo. Y entonces Enrique Romo, un arquero pequeñito de 1,68 m, 65, pero que era un avión cuando se lanzaba al aire. Entonces le ganamos a Millonarios, que ya contaba en esa época con Di Stéfano, con Rossi, y que fueron traídos un avión especial fletado desde Bogotá por Mauro Mórtola. Mauro Mórtola era un empresario ecuatoriano radicado en Colombia,
que patrocinó para proporcionar las entradas del estadio para para el terremoto de Hugo Gambato, ¿no? Entonces trajo un avión fletado con todos los jugadores del Millonario. Aquí jugaron, perdieron 3-2, 3-2 el primer partido. Yo estaba en el banco de suplente. Y por supuesto, desde ese momento ya se convirtió en una especie como de necesidad de ganarle a Millonarios, ¿no? Ahora, el estadio se llenó. Barcelona todavía no era el ídolo que fue después. El estadio se llenó. ¿Cómo vivió la gente ese partido? ¿Y qué hizo la gente después de ese triunfo frente a Millonarios? Claro, lo que pasa es que Barcelona no era ídolo porque no había televisión. La televisión convierte a Barcelona y a los equipos en ídolos porque ya entonces no hay necesidad de estar en el estadio para verlo, lo puedes ver en tu casa. Y entonces Barcelona estaba compuesto por todos jugadores nacionales, ¿no? No teníamos jugadores extranjeros. Y entonces el público lo identificaba como parte del pueblo. Y esa era una de las razones por que la gente lo quería tanto. Uno salía a la calle y todo el mundo lo invitaba a tomarse un helado, a tomarse una cola en cualquier esquina, porque era considerado parte del inventario de la ciudad. Ya, y la gente cuando Barcelona le gana a Millonarios, ¿cómo festejó ese triunfo? Porque se pensaba que Millonarios iba a golear a Barcelona. Esa fue la idea de que Millonarios iba a barrer aquí, porque con los jugadores que tenía, no solamente Di Stéfano y tenía pues a Di Stéfano y a Rossi, que era el otro, tenía otro montón de jugadores de gran categoría, pero ese día pues, funcionó Barcelona maravillosamente bien, ¿no? Y se le ganó pues, con goles de jugadores nacionales en esa época. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Jorge, y para los que nos están escuchando por radio, levanto un poco el tono de la voz porque el profesor Jorge Delgado tiene un problema auditivo. Quiero que me hables de esos grandes jugadores del Barcelona. Te voy a mencionar uno a uno y tú me los vas descifrando. Sigifredo Agapito Chuchuca. Bueno, es que Sigifredo era un muchacho que vino de la provincia del Oro. Sigifredo Chuchuca se convirtió en ídolo porque simplemente era un hombre muy, muy humilde, vino de la provincia del Oro. Don Federico Muñoz Medina, que era presidente del Barcelona, lo alojaba en su casa. En su casa comía, era parte de la familia de Federico Muñoz Medina. Y entonces él era un hombre que iba al estadio con su paquete de equipo bajo el brazo, llegaba en bus o a pie y se convirtió rápidamente porque era parte del pueblo. ¿Cómo jugaba Chuchuca? ¿Cómo jugaba? Chuchuca era un hombre que no buscaba, sino que le daban la pelota para hacer los goles. Pero era muy valiente. A él no le importaba que le pegaran una patada, le pegaran un golpe, le dieran una caricia, porque era muy, muy valiente y se convirtió cada vez que entraba a jugar y hacía goles, fue convirtiéndose en una especie de necesidad del pueblo para tener un ídolo. Porque él se convierte en el primer ídolo de Barcelona, porque la gente lo necesitaba. Y imaginarse a alguien que estuviera a la altura de los jugadores de grandes equipos. Ya. Ahora te voy a preguntar por Enrique Pajarito Cantos. Enrique Pajarito Cantos venía de otro ambiente social, tenía otra situación. Chuchuca era un poquito más humilde. Entonces Pajarito era más relacionado con la gente del barrio, con los amigos del astillero, él y Pelusa Vargas y su hermano Jorge, que también era el volante del Barcelona, tenían siempre relaciones. Inclusive el ingeniero Miguel Salén Vivo los empleó en Constructora Guayaquil con Guardianes. Y entonces los tres iban y se sentaban, cobraban, pasaban el día ahí hasta la hora de entrenar, pero no hacían ninguna otra actividad que no fuera esa, ¿no? El ingeniero Salén, pues, también maravillosa persona con todos ellos. Ya, ahora te quiero preguntar por Pelusa Sánchez. ¿Qué tal defensa era Pelusa Sánchez? El pibe. El pibe Pelusa Sánchez. El pibe Sánchez venía del Norteamérica, era back central del Norteamérica, y entonces cuando lo pasaron a Barcelona, era un hombre muy grande, muy fuerte, muy comunicativo, muy protector. Él cuando jugaba conmigo me decía, no se preocupe, Jorgito, que yo lo cuido. Y entonces si alguien saltaba, él estaba al lado mío para apoyarme a la caída, a la protección de una patada, ¿no? Era de esos hombres muy humildes, pero con un corazón inmenso. Ya, Jorge,
Barcelona jugó 3 veces contra Millonarios. La primera vez los 3 partidos los ganó Barcelona, pero en el 49, en el primero, le ganó 3-2. Y luego jugó otros partidos, me parece que en el 51 y 52. Y en uno de esos partidos tú tapaste. Yo tapé los 2 últimos Los partidos. 2 últimos. Yo tapé el 52 cuando le ganamos 1-0. En Guayaquil. En Guayaquil con gol de Leva, de Juan de Leva, que entró a reforzar al Barcelona viniendo del río Guaya. El back central del Tano Espandre, ¿no? Y jugamos un lindo partido, un tiro libre de Pelusa Vargas, no lo alcanza a retener bien Cosi. Y lo remata de Leva, de Leva, que jugaba en Río Guaya, y convierte el gol. Fue una locura, ¿no? El triunfo sobre Millonarios, sobre todo el segundo del año 52, que me parece, ¿no? Sí. 51, 51, creo. Sí. Bueno, ese tiene una imagen especial, porque la verdad es que llegó el Millonario, como quien dice, con una escoba a barrer el estadio, y se fue con la escoba al hombro porque no pudo ganar el partido. Ya, muy bien. De esa época, de esos jugadores de los años 40 y años 50, ya entrando a los 50, ¿tú viste llegar a Barcelona a Lecario y Macías? No, Lecario y Macías jugaban ya en los juveniles. Macías vino de Venezuela, la familia de Macías vivía en Venezuela, y Lecario, pues aquí en Guayaquil, y empezaron a jugar en juveniles. Y poco a poco fueron ascendiendo porque eran jugadores con una calidad extraordinaria, ¿no? Y un amor a la camiseta sobredimensionado. Y esa gente en la época ninguno se preocupaba de cuánto tenían que pagar, porque sabía que los dirigentes o los amigos de Barcelona siempre entregaban alguna cosa para... Antes las taquillas se repartían de acuerdo a los equipos que jugaban. Y entonces salía, por ejemplo, Jorge Canto, que era muy bromista, a la boca del túnel, decía, muchachos, hoy ya nos toca jugar por 200. Entonces significaba que había que jugar hasta cierto límite, ¿no? De broma, ¿no? Pero el Barcelona se identificó tanto con la gente del pueblo porque todos éramos del pueblo, ninguno era en automóvil, ni carro, ni... No, eso no existía en esa época. ¿Te acuerdas de Pablo Ansaldo? Él te reemplazó a ti. Pablo Ansaldo llegó cuando tú ya estabas acabando tu carrera. Pablito llegó de un equipo que se llamaba Inglaterra. El Inglaterra es un equipo de una liga que manejaba un señor Espinosa, me parece. Y entonces llegó a Barcelona y como tenía muy buena estatura, era muy ágil y sobre todo muy espectacular para jugar. Cuando había una pelota, las voladas que hacía Pablo Ansaldo, la gente no estaba acostumbrada a ver ese tipo de voladas, ¿no? Él era muy ágil. Los arqueros que teníamos en la época mía pues, éramos un poco más estáticos, ¿no? Romo y tú eran los arqueros. Romo y tú eran los arqueros. Romo y yo éramos los arqueros de Barcelona. Ya, cuando se retira Romo y cuando te retiras tú del arco, ahí entra Pablo. Ahí entra Pablo. O Pablo fue compañero de ustedes también en algún momento. Sí. Pablo Ansaldo llega pues al Barcelona y también se convierte en estrella porque Pablo era un Pero gran él te jugador. reemplaza a ti. Pablo Ansaldo te reemplaza a ti. Claro, Pablo me reemplaza a mí cuando ya comienza el campeonato nacional. Antes no había campeonatos nacionales. Entonces, inclusive que te cuento, del campeonato nacional el goleador del campeonato nacional con 7 goles fue Simón Cañarte. Simón, que también fue compañero tuyo. Claro, Simón, otra gran persona. Y sobre todo porque tanto Simón como Clima, con quien me veo casi semanalmente, conversamos mucho, hicieron un trabajo social después de que se retiraron. Y me salto esto porque la verdad Claro. que los Cañarte atendían a todos los jugadores de Barcelona que estaban enfermos. Solórzano estaba en una silla de ruedas. Simón Cañarte lo cogía y lo cargaba para llevarlo del médico. Le compraba los remedios. La familia Conte, que eran de la política española, no había pues una muestra médica que se quedara ahí. No, la muestra médica pasaba a ser parte de lo que se atendían los jugadores, ¿no? Mira, qué maravilla. Ahora, después tú te convertiste en preparador físico. Y hay una anécdota. Tú fuiste preparador físico de Emelec y como preparador físico desarrollabas tu trabajo, pero un buen día faltó el arquero de Emelec y saliste a tapar un partido. ¿Te acuerdas de eso y cuéntalo? Sí, pero ya eso fue ya casi al final cuando
porque se había lesionado Ordeñana y durante el partido se lesionó Bayereyer. Y como yo estaba de preparador físico, me inscribían también como tercer arquero, tuve que tapar un tiempo. Era contra el 9 de octubre ese partido. Lo perdimos 1-0. Pero tapaste aunque sea un partido profesional con el Emelec. Sí, sí. Con Emelec no, sí, es la única vez, pero medio tiempo no va. Pero bueno, pero ya suficiente para las estadísticas. Ahora, vuelves a Barcelona, pero como preparador físico en 1970, acompañando a Otto Vieira. ¿Qué recuerdas de Otto Vieira? Otto Vieira era de esos preparadores físicos y entrenadores que tenían pues una idea distinta de lo que era el fútbol. Para ellos el fútbol tenía que jugarse bonito, no era el fútbol fuerza, ni el fútbol que tenía que golpear, de darse patadas. Para Otto Vieira, pues que era un hombre que siempre estaba muy bien arreglado, bien peinado, enamoraba a toda muchacha que pasaba por el barrio. Y entonces él gritaba mucho en un partido porque no le gustaba que la gente no jugara un buen fútbol, ¿no? Fue un gran recuerdo Otto Vieira, ¿no? Buen hombre, buena persona. Yo trabajé con muchísimos preparadores. ¿Qué te acuerdas tú de ese equipo del 70 y 71 de Barcelona, que es considerado posiblemente el mejor equipo de la historia? Bueno, yo creo que Barcelona tiene los mejores equipos de toda la historia. No podemos precisar que un solo equipo haya sido el mejor. Cada etapa tiene su momento, tiene su estilo, tiene su forma de jugar. No se podía jugar igual en el año 48 que el que se jugaba el 55, que era mucho más rápido, mucho más veloz, diferentes valores, diferentes zapatos. Antes los zapatos se hacían los de Espinel o los de Zambrano. Con clavo eran los zapatos antes. Y se hacían con unos que se llamaban pupos y se cortaban en formas piramidal, con clavo. Muchas veces durante un partido se salía un clavo por dentro y había que ir a que don Felipe Vera le quitara el clavo. Bueno, pero ¿qué jugadores tú recuerdas del año 70 y del año 71? Simón Cañarte quedó como goleador. No, pero eso fue más atrás. Estoy hablando del año 70. De la época de Otto Vieira, de Beraldo, de Nelsinho más adelante, sí, de Bolaños, claro, del Chanfle Muñoz, ese claro, equipo del 70. Ahí está Bolaños, el marcador de punta, ¿cómo se llamaba el que vive ahora? El King Quijano, que era marcador de punta también en esa época. Que jugaba, que vive ahora, que vive por la costa. Tiene Víctor Peláez. Peláez. Peláez era pues una diversión jugar y trabajar con él, ¿no? Siempre estaba de buen humor. Y era un equipo que se manejaba, vivían la mayoría en el Reed Park. El Reed Park se hizo una especie de alojamiento para jugadores. Y ahí vivían algunos jugadores de Barcelona. Y de Otto Vieira tenía 2 monitos que los ponía en una jaula y les venía a preguntar las alineaciones. Porque Otto Vieira tenía esas cosas de brasilero con cierta forma de pensar. Iba y conversaba con los monos sobre la alineación. Sí, en serio, te digo, parece mentira, ¿no? Pero la gente lo veía así. Y el Reed Park era pues el sitio donde todo el mundo iba a ver entrenar a Barcelona, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado a Barcelona y vamos a hablar de una nueva faceta de Jorge Delgado. El de padre de un deportista que terminó siendo un deportista de élite. Vamos a hablar ahora de tu hijo, de Jorge Delgado Panchana, cómo tú lo preparabas para que sea un gran competidor en la natación. ¿Qué hacías tú en la época en que Jorge todavía era un adolescente para formarlo como un gran campeón? Jorge fue muy fácil de manejar. Era un hombre que era muy dócil. Y entonces desde los 12 años de edad, quizás desde los 11, 12 años de edad, íbamos a entrenar a las 5:30 de la mañana a la piscina del Tenis Club con el capitán Fernando González Coquis, que era padre de Fernando González, que fue después campeón sudamericano y campeón en los Estados Unidos. Y entonces 5 de la mañana, Jorge se levantaba, íbamos caminando o un carrito viejo que yo tenía hasta el Tenis Club, que estaba muy cerca, perdón, y ahí entrenábamos hasta las 7 de la mañana, que de ahí salía directamente al colegio, ¿no? ¿Y cuándo tú viste que Jorge Delgado tenía perfil para ser un gran nadador internacional?
Cuando claro, como yo había visto tanto deporte, he visto tantos jugadores, no solamente en el fútbol, el básquetbol, el voleibol, y entonces rápidamente nos dimos cuenta que Jorge tenía las condiciones necesarias y sobre todo esa condición necesaria que está en el cerebro para un buen deportista, ¿no? Un buen deportista no puede ser solamente físico, no puede ser solamente músculo. Un buen deportista tiene que tener mucho corazón, tiene que tener mucho cerebro para saber lo que quiere hacer o lo que desea tener. Ya. ¿Por qué Jorge no ganó esa medalla de bronce en las Olimpiadas de Múnich? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que no pueda ganar esa medalla olímpica? Yo creo que justamente unas semanas antes le había ganado en los Estados Unidos, el Campeonato Nacional de los Estados Unidos, al que llegó tercero en esas Olimpiadas. Pero Jorge nadaba en el carril 1 y en esa época las partidas se daban con una pistola desde el lado del carril 8. Quizás el sonido llegaba al 1 décimas de segundo después, pero Jorge iba siempre contra la pared, todo el oleaje le caía, ¿no? Y quizás le faltó un poquito más de decisión, un momento dado, la novatada, porque nunca había nadado, pues lógicamente una Olimpiada, le costó lo que pudo ser la primera medalla olímpica para el Ecuador, ¿no? Así es. Ahora vamos a hablar un poco del Jorge Delgado Guzmán, periodista. Te recordamos, memoria. claro que sí. Te recordamos mucho, Jorge, con dos grandes espacios en Canal 2. En esa época se decía Canal 2, que luego se convirtió en Ecuavisa. Vamos a hablar primero de este programa que tenías los sábados. Sábados deportivos, el nombre no recuerdo exactamente, pero Fútbol de estrellas llevaba. Ya, tú presentabas una serie de cosas ahí. Presentabas fútbol de estrellas, que era el fútbol inglés. También después presentabas el fútbol alemán. Presentabas estos concursos que generaba la televisión alemana y también algunas noticias. Ese programa de los sábados. ¿Qué recuerdo tienes de ese programa de los sábados? Era una forma Partidos de tenis ponías ahí. Claro, era una forma de llegar al público que no tenía, pues como ahora, comentábamos hace un momento, las señales de tantas estaciones de televisión, que se existe en la casa y si no le gustó el partido de fútbol cambia a ver tenis, si no le falta al básquet. Antes había que ver el fútbol porque no había más, había que ver el tenis. Teníamos programas de tenis de Roland Garros, teníamos todo. Ecuavisa apoyó mucho el deporte en esa época, ¿no? Tuvimos muchos años. Yo trabajé en Ecuavisa 22 años, ¿no? Yo recuerdo, Jorge, que los días sábados ese programa arrancaba más o menos a la 1:30 de la tarde, a las 2, y se acababa a las 5 de la tarde. Claro. Y si uno no salía a hacer deporte y se quedaba en la casa, obligadamente uno prendía el televisor para ver, porque ahí tú ponías un partido de tenis, ponías el partido del fútbol alemán, también ponías el fútbol inglés, y ese programa concursos, Telematch creo que se llamaba, que era un programa alemán de concursos bien entretenidos. O sea, era una miscelánea de actividades deportivas. Ecuavisa compraba muchos programas de Europa y de Estados Unidos, pero no los había utilizado. Cuando yo llegué a Ecuavisa, era una bodega que había de videos de fútbol. Ya no eran videos, sino eran cintas de celuloide, porque no había video en esa época. Y entonces ahí empezamos con el gerente de Ecuavisa a organizar que los días sábados dedicados al deporte, y nos dedicamos a hacer todos los sábados una tarde deportiva más calurosa. Ya, de ahí tú también, allá por el año 81 yo diría, estrenaste un programa que también es una de las leyendas de la televisión deportiva ecuatoriana, que se llamaba Cámara Deportiva. Ese programa salía los días lunes, después de Televistazo, o sea, salía más o menos a las 8:30 de la noche. Y era el resumen de los partidos de fútbol del campeonato, más otras informaciones más. Y tenías una comentarista al lado tuyo que era un muñeco al que le llamaste Mona Lisa. Y llegó un momento en que la gente quería escuchar el comentario de Mona Lisa. Sí, claro. ¿Te acuerdas un poco del esquema de ese programa?
Lourdes Díaz se ponía debajo del escritorio donde yo estaba, con un micrófono, y escuchaba lo que yo hablaba, lo que decía, porque no tenía ni siquiera un monitor, y comentaba conmigo como que si ella fue una experta en fútbol, ella ni siquiera iba al fútbol. Pero la gente le agradaba tanto lo que decía Mona Lisa que a veces cogían el programa para escuchar lo que decía Mona Lisa. Claro, porque Mona Lisa era muy ocurrida. Me acuerdo una vez, llamó Lupo Quiñones, y entonces me dijeron, Jorge, Lupo Quiñones quiere hablar con Mona Lisa. Y Mona Lisa abajo, ¿qué será lo que quiere el negro? Tenía cosas como esa, una velocidad mental macanuda. Ese programa hizo historia en la televisión ecuatoriana. Sí, claro, algunos años se mantuvo en la televisión, pero ya la técnica empezó a superar a estas cosas. Ya los que ya hacíamos la televisión en vivo o en persona, no, ya empezaron a irse quedando, ¿no? Ya, tú eres un connotado socio del Guayaquil Tenis Club. Hasta el día de hoy vas casi todos los días al tenis. Yo te voy a preguntar por algunas personas, muchas de ellas ya no están, otras todavía viven, pero quiero que me los recuerdes en pocas palabras. Comencemos por tu amigo del alma, el gordo Carlos Icaza, coronel. ¿Qué recuerdas del gordo? El gordo Carlos Icaza era un jugador de tenis maravilloso, ¿no? Su hijo, por supuesto, igual, y su hija también. Y entonces él lo que hacía era los sábados y el domingo reunirnos en el tenis con otro poco de a jugar tenis. Y él de joven, inclusive en Montevideo, jugando en pareja con Gómez, con el papá Pedro Pablo. ¿sí? Fueron vicecampeones sudamericanos de doble, ¿no? Y entonces el gordo disfrutaba el tenis y la cerveza. Tenía un vasito que le había traído el hijo de Inglaterra, un vaso de plástico de cristal grande, pero que tenía un timbre en el borde incorporado. Y cuando el gordo quería una cerveza, tocaba el timbre y ya el mozo sabía que tenía que llevarle una cerveza. Que el mozo de paso era Magallanes, ¿te acuerdas de Magallanes? Claro, ya, sí, bueno. ya eran tan conocidos, ¿no? Ahora, el mozo, dice la vieja guardia, pues a los saloneros, así se los conocía antes. Quiero que me hables de Pedro Pablo Gómez, el papá de Andrés. Pedro Pablo Gómez lo conocí menos, porque era un hombre de radio. Pedro Pablo fue un hombre de radio muy pegado a su estación, que quedaba por acá, por la subida del Cerro Santana, por ahí quedaba la estación de él. Y entonces no tuvimos mucha intimidad porque él no era muy amigable, era un hombre medio osco, ¿no? Igual que Rafael Guerrero, que también era otro grande de la radio, pero hay gente que costaba trabajo trabajar con ellos. Háblame de Andrés Gómez, tú los vistes desde su formación. Andrés Gómez lo conoces. Bueno, Andrés tenía las condiciones necesarias para ser un gran tenista y sobre todo iba a ver los partidos. El papá lo llevaba y lo hacía jugar con él, lo hacía jugar con los pasabolas, especialmente los pasabolas. Son muchachos que, al igual que Pancho Segura, se mantienen casi 8 horas en el club, ven jugar y apenas se va el que le pasaba la pelota, ellos cogen la raqueta y comienzan a jugar. Eso pasó con Pancho Segura. Pancho Segura era tan flaquito, era tan raquítico, que esa fue la razón por la cual él jugaba con 2 manos, porque era tan débil que cuando jugaba por la derecha tenía que apoyarse con una. Y a lo que jugaba por la izquierda, hay cosas que la gente no se da cuenta, cambiaba la empuñadura en la raqueta. La mano derecha la tenía que poner acá abajo, porque si no, no podía golpear, no podía dirigir la pelota, ¿no? ¿Fuiste amigo de Pancho Segura? Pancho Segura me mandaba los pasajes para que yo fuera al Abierto de los Estados Unidos por 2 ocasiones y a los que jugaban en Miami también. Me mandaba los pasajes. Viejo, me decía, ay, te mando el pasaje para que te veas acá te espero. Llegaba al hotel donde estaba él, que casi siempre el dueño del hotel era un tipo que una vez a la semana Pancho lo llevaba a jugar tenis y con eso para él era la lotería. Entonces llegábamos ahí, me pasaba 3, 4, 5 días con él, íbamos y me sentaba donde se sentaban los mejores jugadores del mundo, ¿no? Conocía muchísimos de estos de primerísima figura y la gente empezaba a agolparse para conversar a todos ellos.
¿Tú recuerdas a Miguel Olvera? Miguel también otra maravillosa persona. Miguel Olvera tuvo que heredar todo lo que los demás hacían. Entonces se vio obligado a esforzarse mucho, ¿no? Y Miguel es de esos muchachos que saliendo también de una humilde sector, ahí mismo del tenis, eh, puso tanto de su corazón y de su empeño para ser un gran tenista. Lo logró. Inclusive pocas personas saben que Miguel Olvera ganó uno de los grandes slams que se juegan en Estados Unidos. Lo ganó en Cincinnati. ¿Sabes? En Cincinnati o en Seattle. En Seattle, al oeste. Sí, él ganó ese torneo. Y estuvo pues un poco enfermo en una ocasión porque quizás su alimentación no compensaba los esfuerzos que hacía. Y eso hizo que tuviera que dejar un poco la parte activa, ¿no? Pero se convirtió en un entrenador y allí en el Centro de Alto Rendimiento ha sacado jugadores de toda clase, unos buenos, otros malos, otros regulares, pero su trabajo de él y sus hijos que lo ayudaban fue sensacional siempre. Jorge, esta última parte de tu vida, ya estás Que tú... la última parte que ya estamos ya para... No, pero ya, yo siempre digo una cosa, ¿no? La vida es como el fútbol. 90 minutos de fútbol, 90 años es, digamos, que el tiempo más o menos pensado de un ser humano. Ya cuando se pasa de 90 minutos en el fútbol o se pasa 90 minutos en la vida, se dice que se está jugando descuentos. Pero en todo caso, ¿cómo son estos momentos de tu vida? ¿Tú cómo desarrollas tu vida? ¿Qué expectativa de vida tienes? A todos nos gustaría ser eternos, pero en algún momento ya tenemos que irnos. ¿Cuántos años más de vida tú quisieras vivir? Mira, ¿Y cómo estás disfrutando esta parte de tu vida? yo aprendí mucho en el Vicente Rocafuerte como profesor. Fui profesor 20 años en el Vicente Rocafuerte y cada año tenía pues 200 alumnos que eran 200 mentalidades distintas, diferentes. No había dos alumnos que pensaran lo mismo. Entonces eso me enseñó mucho a manejar a público, a personas que estuvieran en programas. Y era no era una habilidad, sino era una forma sencilla de tratar las cosas, ¿no? Mientras más sencillo es el comentarista, yo creo que tendrá mayor audiencia. Y entonces yo, como te digo, 20 años, 24 años en el Vicente Rocafuerte, me enseñó a trabajar todos los años con 200, 300 muchachos por año, ¿no? ¿Qué haces ahora tú? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo se ahora? desarrolla tu vida? ¿Te vas a la playa? ¿Pasas en el club? Trato de estar vivo con mi hija que es soltera, ella es la que me cuida, y todos mis hijos ya son casados, tengo 6 hijos, tengo 6 nietos, pero siempre estamos en comunicación. Esa es una de las razones por qué no se envejece un poco más lento, ¿no? El tener comunicación, poder hablar con 6 personas distintas, como Jorge, como Mario, como Max, que piensan distinto. Y entonces eso te obliga a adoptar ciertas posiciones, tratos para cada uno. Y eso te enseña a tratar a la gente. Yo voy al tenis club y converso hasta con el portero, converso hasta con el que me sirve una sopa, ¿no? Porque no tengo problemas para conversar con nadie. Y esa es una de las razones porque el periodismo enseña mucho, ¿no? Ahora, Jorge, ya para ir terminando el programa, ¿tú te sientes ya a los 94 años un hombre realizado que hizo lo que quiso y que lo hizo bien? ¿Me repite? Te lo vuelvo a repetir, tú ya a los 94 años te consideras un hombre realizado, que lo que hizo lo hizo bien y sobre todo hizo lo que quiso. Todavía me falta, yo no estoy realizado, me falta. ¿Qué más te falta? No, me falta todavía. Yo amo la vida, maestro. Me gusta vivir, me gusta despertar y saludar a un perro grande que tengo y reírme con mi hija. Yo nunca me levanto mal genio. Yo del mal genio me olvidé, no sé de qué se trata, ¿no? Sé que la vida tiene tantas tristezas que no es posible colaborar con más. Entonces tratemos de hacer la vida un poquito llevadera. Me encuentro con amigos ahí, nos reímos, una broma, un chiste, una sopa. Es decir, hay que tratar de estar en comunicación, no estar solo y saber que cada amigo es un mundo, como comentábamos hace un rato, y saber tratar a cada uno, ¿no?
Ya, y eso es importante, Jorge, porque es verdad. Tú nunca pusiste una mala cara en ninguna de tus facetas públicas y privadas tampoco. Yo nunca te he visto mal genio, nunca. Yo te conozco 45 años por lo menos, o quizás más, 50 desde que yo era niño, y nunca te vi mal genio en lo privado, y mucho menos en tus expresiones públicas en la televisión, cuando fuiste deportista, cuando fuiste de comentarista. Tú nunca pusiste una mala cara, nunca pusiste un gesto de mal genio, siempre con una sonrisa. Esa fue tu característica. Fuiste un hombre feliz. Soy feliz todavía. Soy feliz porque tengo buenos amigos, como el caso suyo. Gracias, el profesor. caso de tantas personas a las que veo todos los días. Mis hijos, por ejemplo, yo a 8 de la noche comienzo a recibir las llamadas de ellos, que donde estén, me llaman para preguntarme cómo pasa el día, cómo estoy. Estoy bien, tengo un hijo médico, como tú lo conoces, Claro, Mario. Mario. Mario está siempre preocupado por mí. Tiene una casita en playa y me lleva de vez en cuando. Este último semana estuve allá y, por supuesto, me atiende él y su señora con banquetes, maestro. Entonces, eso hace que uno no solamente se puede ser feliz por fuera, hay que ser feliz por dentro, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, te queremos agradecer por esta maravillosa presencia acá, porque tu testimonio estaba pendiente. Yo quería hablar así, públicamente. Nunca he tenido la oportunidad de entrevistarte. Hemos hablado tantas veces, pero nunca en una entrevista así como esta. Tantas cosas que contar, Jorge Delgado Guzmán. Es una enciclopedia viviente. Es la historia viviente, porque imagínense ustedes, es integrante del Barcelona del amateurismo. Es el padre del primer gran atleta olímpico que tuvo el Ecuador, como Jorge Delgado Panchana. Fue uno de los pioneros de la programación deportiva en televisión en el Ecuador. O sea, ¿qué no ha hecho Jorge Delgado Guzmán? ¿Qué experiencias no ha tenido en la vida Jorge Delgado Guzmán? Y yo creo que es el momento oportuno para que las recuerdes y para que se las transmitas a las anteriores y actuales generaciones. Las anteriores van a recordar todo lo que has dicho y las nuevas van a aprender y van a conocer muchas de las cosas que pasaron en el Ecuador. Un abrazo, Jorge, gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Pocho. Aquí estamos siempre a la orden. Usted me llama, yo vengo. Yo sé, no será la última vez. No serás la última vez que vengas, ni serás la última vez. Usted a la hora que quiera. Yo los buenos amigos siempre los estimo y los quiero mucho. Jorge Delgado Guzmán, una leyenda viviente del deporte ecuatoriano. Así culminamos nuestro programa. Centro Digital presentó Historias del Centenario. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.